Muchas gracias. Hermanos, esta semana que la hemos llamado Semana de Mayordomía o Semana de Reavivamiento y Reforma, me parece que dentro de la iglesia es muy necesario. Esta noche hemos escogido una historia muy real. Hemos escogido el libro de Job, su personaje, por supuesto, Job. ¿Por qué? Porque nos ilustra de manera muy adecuada cuál es el fundamento de la mayordomía cristiana. La mayordomía cristiana, si hablamos de su fundamento, requiere de una entrega incondicional, completa, de todo lo que somos, de todo lo que tenemos a Dios. Ese es el fundamento. La palabra del Señor en el capítulo 1 de Job, que bien haremos en abrir nuestra Biblia, capítulo 1 de Job, versículo 1, declara: hubo un varón en tierra de Uz. Cuando la Biblia dice que hubo un varón en tierra de Uz, significa que de la multitud que habita el planeta, tierra por supuesto también, Dios se fija en un personaje, en un individuo. Eso quiere decir, hermanos, que Dios no solamente se fija colectivamente, sino también de manera muy individual. Además, nos recuerda esto, había un hombre, nos recuerda que hay un interés muy especial por cada individuo. Había un hombre, también implica que desde los mismos inicios de este planeta, había ya un personaje que tenía muchísima relación con Dios. Muy profunda su relación. Job 1:1 dice que había un hombre que también vivió en perfecta armonía con Dios. Por lo tanto, es interesante saber que a través de la historia, aunque no está registrado de manera muy continua, pero sí se señala que ha habido personajes importantes en la Biblia que han sido fieles mayordomos, que han sido fieles con Dios en todo lo que Él les ha pedido. Y saben, hermanos, la experiencia de Job ilustra adecuadamente el ideal de Dios para cada uno de nosotros como mayordomos de su reino. Por eso lo vamos a analizar esta noche. Me llama la atención que Job en la Biblia es identificado como un hombre rico. La Biblia también señala que era un varón de la tierra de Uz, por lo tanto no era israelita, pero amaba al Señor. Para nosotros dentro de la historia es un hombre importante, pero también tengo que pensar que él era un hombre como cualquiera de usted o yo. Era un hombre que ocupaba este planeta donde hay pecado. Y si eso es así, entonces podemos aprender de Job que no es diferente a nosotros, por lo tanto podemos llegar a ser fieles como él, porque somos como él. ¿Cuántos creemos eso, hermanos? Así es. Alabado sea el Señor. Lo primero que se nos informa, si ustedes notan en el capítulo 1, es que era muy rico. Muy rico. Y el detalle más importante
de lo que estamos hablando es esto, precisamente porque nos abre el panorama para ver el trama de la historia. Y digo esto porque eso indica que Job tenía mucha responsabilidad ante Dios como mayordomo, por lo que él tenía. Además, hermanos, es importante notar que él tenía dos tipos de riqueza. Por ejemplo, la primera riqueza que él tenía era espiritual. ¿Saben por qué? Porque ustedes saben que cuando empezamos a conocer al Señor, nos vamos volviendo ricos y vamos teniendo calidad de vida con Él. Nuestra relación con Él se hace de la mejor calidad. Además, déjenme decirles que la palabra del Señor dice que Él era perfecto. La palabra perfecto en la Biblia tiene que ver con madurez. Significa que perfecto era un hombre íntegro. Por lo tanto, él estaba feliz porque podía tener una relación íntegra con Dios. La palabra significa estar completos o ser completo, hacer bien las cosas. También la palabra de Dios lo identifica como justo. ¿Qué significa eso? Que además de tener una relación con Dios, como consecuencia tenía una interacción social aceptable, bonita. En otras palabras, podía y respetaba a las personas como tal. Es decir, tenía una influencia muy positiva ante la sociedad, porque él, hermanos, estaba consciente de que representaba a un Dios. Entonces, podríamos decir esta noche que los mayordomos debemos representar bien a Dios ante nuestra sociedad. Los que manejamos, por ejemplo, a veces nos metemos en cada aprieto. A veces alguien no respeta el semáforo y se pasa, o simplemente nos hacen a nosotros alguna cosa y contestamos con las mismas hacemos las mismas reacciones o contestamos con las mismas palabras. Yo he escuchado siempre de mi esposa que me dice, mira, cuando te hagan algo en la calle, cuando tú vas manejando, aguántate. Y le digo, dame una razón. Dice, imagínate, para empezar tú eres el pastor. Imagínate que una de esas personas con quien tú te discutes o le dices algo porque te hizo algo, un día que se le ocurre ir a la iglesia y te ves a predicar, ¿cómo te vas a sentir? Me decía ella. Por supuesto que mal. Entonces, cuando hablamos de que Job era justo, implicaba que él representaba bien a Dios como buen mayordomo entre la sociedad. Por lo tanto, hermanos, también la Biblia dice de Job que era temeroso de Dios. La frase significa que él no deseaba por ninguna razón ni circunstancia romper su relación con Dios. Es decir, toda su vida, todo lo que hacía en el día, todo lo que programaba para su vida estaba influenciada por la presencia divina. A ver qué dije, hermanos. Toda su vida, ¿por qué estaba influenciada? Estás viviendo ante la presencia de Dios. Vives diariamente en la presencia de Dios. Todo lo que haces, estás seguro que glorifica a Dios. Es bonito vivir ante la presencia de Dios, hermanos, ¿no les parece? Cuando tú sabes que el día pasó, pero no ofendiste a Dios. Y si tú no ofendiste a Dios, lo más seguro es que tú no ofendiste a nadie. Y que hiciste, por lo tanto, feliz a más de una persona. Por eso es importante que entendamos eso. Y además dice la Biblia que Job era un hombre apartado del mal. ¿Qué significa eso? Está en el contexto que si tú sabes que allá, en ese camino que tú vas, allá en el fondo,
se aparece el mal, se aparece el pecado, ¿qué tienes que hacer en ese camino? Apartarte, no llegar hasta allá, no ir hasta ese lugar, porque tú sabes que te puedes colocar en peligro. Por eso la Biblia dice de él que era un hombre apartado del mal. Mis queridos hermanos, eres un mayordomo apartado del mal. Y voy a decir algo. Aunque no seamos malas personas con otras, podemos correr un riesgo. Cuando tú recibes tu salario o tus ganancias, tú tienes dos opciones. Una, entregar a Dios lo que es correcto, y otra, simplemente, ¿qué? No entregar nada. Si tú entregas lo que es correcto, significaría que tú eres hombre o mujer apartado del mal, ¿sí o no? Pero si tú no das lo que es correcto, o simplemente no das nada, te pregunto a ti, ¿eres hombre apartado del mal? No. Ojalá que esa sea nuestra meta, que vivamos a la altura de como Dios quiere. La Biblia también dice que era rico materialmente. Y alguien podría decir, pastor, ya sé lo que va a decir, que era un hombre con muchas pertenencias. No. Lo primero que te voy a decir es que la riqueza de un individuo no necesariamente está en los dineros. La riqueza de un individuo no está en las cosas materiales. ¿Sabe dónde las podemos encontrar? Hay una riqueza que tenemos todos en la vida cuando nos casamos. ¿Qué viene después del casamiento? Los hijos. Los hijos. Hermanos, esa es la riqueza más grande que Dios nos ha dado. Anoche me conecté a la internet y pues siempre la nostalgia, aunque pases momentos felices y estás afuera de tu casa, te empieza a alcanzar después de días. Y me metí a un programa que tiene mi hijo especial, algo así como VIX. Es un programa especial donde tú te puedes meter y él me dijo, te doy todo para que puedas entrar. Y apareció una fotografía cuando él estaba chiquito, con saco y toda la cosa. No, ¿para qué vi eso? Y yo dije, ¿cuánto vale un hijo? No le podemos poner precio. ¿O sí, hermanos? No le puedes poner un precio. Para Job, hermanos, lo más valioso, lo que lo hacía rico eran sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 6 varones. ¿Cuántas jovencitas? Tenía 3. ¡Qué riqueza! ¿Qué más podemos pedirle a la vida? En adición, Job tenía también camellos, tenía ovejas, tenía bueyes, asnos y siervos que lo atendían. Era un hombre rico, pero para él lo más importante, ¿saben qué era? Su relación con Dios. ¿Me pueden repetir lo que dije nuevamente? ¿Cuál era lo más importante? ¿Qué era lo más importante para él? Su relación con Dios. Mi querido, no hay riqueza más grande a la cual tú quieras o puedas aspirar que ser un hombre cercano al corazón de Dios. Búscalo. Y verás cómo tu mayordomía, si no está ubicado en el lugar correcto, Dios la va a ubicar. Y entonces tú vas a ser un verdadero mayordomo. ¿Y saben, hermanos, qué significaba que para él Dios era en primer lugar? Porque él sabía que estaba tratando con el Dios del universo. Por lo tanto, no le faltaría absolutamente nada. Dios le había dado muchos bienes para administrarlo y él había hecho mucho bien como administrador. ¿Saben, hermanos? Yo quiero invitarles esta noche también a hacer algo. A que seamos buenos mayordomos de la familia. ¿Qué hacía Job? Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 1 que cada vez que celebraban un cumpleaños de paso,
De paso, hermanos, amigos, demostrémosle cariño a los más cercanos a nosotros, a nuestros hijos. Porque a veces pudiéramos caer en la frialdad, no celebrar nada. Antes hacíamos algunas cosas con mucha libertad, pero fíjense que han entrado a la iglesia movimientos raros, independientes, que nos han quitado a veces la alegría. Y ya no queremos hacer nada. Y la Biblia dice que Job, como buen mayordomo de su familia, le celebraba los cumpleaños. ¿O no dice eso la Biblia? Cuando terminaba la fiesta, él levantaba un altar, hacía sacrificios de agradecimiento y también por algo más. Pedía perdón al cielo por si alguno de sus hijos hubiese cometido pecados. La verdad, hermanos, que Job era un hombre muy cercano al corazón de Dios, como otros más en la palabra del Señor. ¿Y saben por qué lo hacía? Esto que voy a decir, hermanos, nunca lo vayas a olvidar. Lo voy a leer. ¿Por qué él buscaba a Dios para pedir perdón por sus hijos? ¿Por qué él se esmeraba por ser un buen mayordomo de su familia? Listos aquí. Y es posible que algún hermano me esté viendo por la red desde su casa. Yo no conozco quién eres. Yo no conozco cuánto ganas. Yo no sé lo que tienes en tu casa. Pero si tenemos poco o tenemos mucho, mira lo que te voy a leer. El por qué Job levantaba un altar para poner a cuentas con Dios a sus hijos. Te leo. Él sabía que la opulencia, es decir, tener todo, que no te falte nada, que la riqueza material podría crear un ambiente propicio para que la persona se independizara de Dios y así rompiera su relación con Él. ¿Oyeron eso? Lo vuelvo a repetir. Mira, él sabía que la opulencia, que la riqueza material podría crear un ambiente propicio para que la persona se independizara de Dios y así rompiera su relación con Él o con Dios. Lo voy a decir de otra manera. ¿Te acuerdas que el Señor dijo, refiriéndose a los ricos, pero quiero meter a todos los que tenemos ciertas comodidades? Que era muy difícil que un rico entrara ¿dónde? Y que era más fácil que pasar por el ojo de la aguja un camello que un rico entrara ¿dónde? Hermanos, porque cuando estamos cómodos, cuando tenemos todo, tenemos un gran peligro. Olvidarnos de quién. De Dios. Si tienes una casa cómoda, dale gloria al Señor. Si tienes un buen carrito, dale gloria al Señor. Si tienes cosas que tú sabes que te hacen sentir bien como familia, como hombre empresario o como un empleado de gobierno o como un empleado de cierta dependencia, de un centro o una institución, lo que tú quieras, dale gloria al Señor. No se te olvide que todo lo que tenemos, que todo lo que llega a nuestras manos, Él nos los da. Por eso debemos ser buenos mayordomos para su honra y su gloria. Y saben, hermanos, ahora viene la otra cara de la moneda. ¿Sabes qué quiero decir con eso? De ser rico pasa a ser pobre de la noche a la mañana.
Eso dice la Biblia, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir? Job se mueve de la riqueza a la pobreza. Y mira, en un solo día perdió todos sus bienes. Solo que hay algo curioso aquí. Sus bienes los pierde a la inversa. Es decir, pierde de lo menos importante a lo más importante. Eso significa, hermanos, que en él se creó un efecto de suspenso que se va intensificando en su experiencia de dolor. Yo no sé si le ha pasado a usted o si ha sabido de alguien. Yo no hace mucho me contaron la historia de donde yo vengo. La mamá perdió al esposo, a los no sé cuántos, 2 meses, perdió al hijo, allá en la ciudad de Monterrey. Un familiar tuvo que salir para allá, porque en corto tiempo había perdido casi todo. Un hijo brillante, salió del Tecnológico de Monterrey, allí en Monterrey, y la vida se le apagó a los 30 y tantos años, en un ratito. ¿Saben, hermanos? Lo primero que se le informa a Job es que los sabeos le robaron los bueyes y los asnos, en el versículo 13, ahí está. Después menciona la palabra que el fuego destruyó todas las ovejas. Y si usted nota y observa el versículo 17, los vecinos de por ahí le robaron los camellos. ¿Observaron algo? ¿Qué valía más, una oveja o un camello? Un camello. Era un animal más grande, de mucho más valor. Y todo va de lo menos importante a lo más importante. Y cuando usted llega, observe bien, al versículo 18, usted va a encontrar que le dan una noticia muy dolorosa. ¿Qué había pasado? Sus hijos, sus hijas, habían muerto. ¡Qué dolor! Imagínense ustedes a su esposa, imagínenselo a él, en ese momento triste. Job pierde en un día todas sus riquezas materiales y esto hace que la historia tenga una pregunta. ¿Cuál pregunta? Se las voy a plantear a ustedes hoy. Fíjate bien. ¿Cuánto puede soportar el ser humano antes de romper su relación con Dios? ¿Cuánto? Es decir, la pérdida de sus riquezas materiales significa ahora que va a romper su relación con Dios. ¿Ustedes qué dicen? Porque miren, en la vida real hay personas que cuando les va bien, ¿qué hacen? Cantan, oran, vienen a la iglesia, pero cuando viene la tragedia, ¿cuál es la tendencia? ¿Conocen alguno por ahí? Acuérdense de alguno. Se van a dar cuenta que cuando viene la tragedia ya no viene. Por eso está la pregunta. Ahora que pierde su riqueza, ¿perderá su riqueza material? ¿Perderá su riqueza espiritual? Vamos a analizarlo esto brevemente. Saben, hermanos, en vez de maldecir a Dios, dijo él, desnudo salí del vientre ¿de dónde? De mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová me lo dio y Jehová me lo quitó. Sea su nombre alabado. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Job? ¿Qué me preocupa? Ahora, debo aclarar algo. Mira, cuando te quitan las cosas de valor, ¿nos duele o no nos duele? Claro, claro. Por un momento tú te puedes tambalear. Yo vivía en la ciudad de Cuernavaca.
salí una mañana y fui a mandar a hacer unas mantas para los programas que ustedes y yo hacemos de actividades. Cuando yo llegué al centro donde me iban a hacer esas mantas, me senté y miren cómo es Dios. Y estaba yo inquieto y como que algo me decía, regresa a casa, pero yo me amarraba porque yo quería sacar el trabajo. Cuando yo regresé a casa, esa casa me la rentó una persona no adventista casada con un adventista. Muy barata. La verdad, para el tipo de ciudad, me la dio en 2,800 pesos. Por los años que yo iba a estar ahí. En un fraccionamiento bonito. Y de repente entro a la casa, siento algo extraño, echo una mirada, no se ve algo raro, y curiosamente, ¿saben qué fue lo que me distrajo? Mi hija tenía una laptop, una computadora en cierto lugar, volteé hacia la computadora y la vi. Y dije, no, pues no pasó nada, porque el que roba ese tipo de equipos se va rápido. Pasaron las horas y llega mi esposa. Hermanos, no se notó nada. No sé cómo entraron a la casa. Me imagino que cuando encontraron la tarjeta, la segunda tarjeta que el banco le da a uno y que uno decide a quién se lo da, en este caso se lo di a mi esposa. Me dice mi esposa, ¿la tarjeta dónde está? Le dije, no sé por qué esa es tuya. Hermanos, la tarjeta no estaba. Por eso no se llevaron la ¿qué? La laptop. Cuando encuentran la tarjeta, dijeron, aquí está la hora. Ahora es cuando. En un ratito le bajaron a la tarjeta entre 35,000 y 40,000 pesos. ¿Quién tenía que pagar? De momento yo. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? Te vas a incomodar. Eres un ser humano. Nuestra fe se tambalea por la simple razón de que hay cosas que suceden que no podemos evitar y que nos duelen. En el caso de Job, hermanos, dice la historia que no perdió su fe. Es más, poco tiempo más tarde dice la palabra del Señor que cayó enfermo. Su cuerpo fue afectado por una llaga. Tuvo que buscar algo especial para poderse rascar. Las cosas empezaron a complicar porque busca a la esposa. Viene la esposa y le propone suicidio espiritual. ¿Qué le propone? Suicidio espiritual. Le dice, tú eres fiel al Dios, tú crees que Él existe. Y le dice, maldícelo. Uy, ese era lo máximo, lo más doloroso que podía recibir. Porque ¿de quién esperamos apoyo en la vida? De nuestro cónyuge. Hermanos, y él le responde, Dios nos ha dado el privilegio de administrar las bendiciones que Él constantemente nos da. Estoy leyendo otra versión. Recibimos de Él cosas buenas y nos gozamos administrándolas para Él. Pero a veces recibimos también el dolor y el sufrimiento. La pregunta es, ¿por qué hemos de aceptar lo primero, dice la palabra del Señor, y no lo segundo? Porque nos gusta lo primero. ¿Qué era lo primero en la vida de Job? Todas las riquezas. Y él dijo, ¿a poco no vamos a poder recibir lo segundo? Yo estoy dispuesto a administrarle el dolor para la gloria de Dios. Yo seré un buen mayordomo del dolor y este no será capaz de romper mi relación con Dios. Hay una pregunta que hay que contestar antes de avanzar. ¿Qué fue lo que sostuvo a Job en medio de este dolor extremo? A ver, hermanos, su relación con Dios.
¿Qué fue lo que mantuvo de pie a Job? Su relación con Dios. Mi querido hermano que me estás viendo por la red, cada mañana debes buscar tu Biblia. Cada mañana te debes de arrodillar. Cada mañana debes pensar en hacer lo mejor para la gloria del Señor. Y te digo por qué. Porque Jesús dijo, sin mí nada, hermanos, ¿qué? Nada podéis hacer. Voy a terminar, hermanos. ¿Sabes que finalmente Job siempre dedicó un servicio a Dios totalmente desinteresado? Y lo digo porque Job estaba persuadido que las experiencias por las que estaba pasando estaban siendo dirigidas por Dios. Saben que ni sus amigos ni Job sabían lo que realmente estaba pasando. Nosotros ahora sí lo sabíamos, sí lo sabemos, pero ellos no lo sabían. Ni siquiera se imaginaban. Ellos desconocen que hubo 2 importantes reuniones en el cielo. Mientras tanto, sus amigos sí le dijeron a él que tenía él que hacer algo porque él era el problema realmente. Pero Job se quedó callado, no debatió nada y simplemente aceptó las consecuencias. No de él, por supuesto, de todo lo que le estaban diciendo. Hermanos, a veces tenemos amigos entre comillas y nos cuestionan. Pero ojalá que todos seamos buenos mayordomos, seamos buenos amigos. Y saben que en algún lugar del universo, dice la Biblia, que se citaron los hijos del Señor. Y entre ellos vino ¿quién? Vino Satanás. Y miren qué hermoso. Satanás no pregunta nada. ¿Quién es el que hace la pregunta? Le dice, oye, ¿de dónde vienes? Y le dijo, de rondar la tierra. ¿Te puedo hacer una pregunta? Le dijo. Así platicaron, tranquilos los dos. ¿Has considerado a mi siervo Job, que es fiel conmigo? ¿Y qué le contesta Satanás? Oh, él te es fiel porque tú lo bendices, tú le das. Entonces le dijo Dios, mira, si tú dices eso, ¿está bien? Vete a la tierra y quítale lo que quieras, mas no toques su cuerpo. Y dice la Biblia que de inmediato Satanás, ni tardo ni perezoso, ¿verdad? Vino y le quitó ¿qué cosa? Todo prácticamente le quitó. Pero ¿saben qué? Eso no es lo más impresionante. Cuando le hubo quitado todo, se dio cuenta que Job seguía firme, seguía fiel. Y entonces volvió, hay una segunda reunión en el cielo, y déjenme decirles, hermanos, que el escenario es diferente. ¿Saben por qué? Porque ahora Dios, en su pregunta que le hace al diablo, está más feliz que en la primera pregunta. Le dice, oye, ¿qué? ¿Cómo te fue con mi siervo? Y otra vez el diablo vuelve y le dice, es que tú le das de riquezas. Mira, de paso, hermanos, no juegue con el diablo. Ni de relajo usted trate de meterlos en algunas cosas de la vida, ni de relajo. ¿Saben por qué? Porque yo aprendo en la historia de Job que el diablo quiere destruirnos a como dé lugar. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Y él sabe que Dios nos ama tanto. Y lo que más quiere es destruirnos. Te lo compruebo. Le dijo, mira, él te es fiel porque tú le preservas la vida. Así le dijo. Porque tú le preservas la vida. Tú lo cuidas. Dame chance de tocar su cuerpo. ¡Ay, qué duro! Pobrecito Job, hermano, no sabía ni lo que estaba pasando.
Pero te digo una cosa, qué hermoso es saber que Dios se sentía orgulloso de un hombre con debilidades como tú y como yo. Qué orgulloso se sentía Dios de su mayordomo en esta tierra. Pregúntate tú esta noche, ¿Dios se siente orgulloso de ti? ¿Sabe que eso lo podemos saber? Porque cada quien se conoce. Tú puedes venir los sábados a la iglesia, y alguien puede pensar bien de ti, pero esa persona que piensa bien de ti no sabe tu realidad. Pero Dios sí la conoce y te conoce más que tú mismo. Y hermanos, ahora viene el Señor, le pregunta, ¿consideraste a mi siervo Job? Y le dice el Señor, mira, ya te demostró que me ama. Y entonces le dice, no, lo que pasa es que si tú le quitas todo y le quitas, si es posible, la vida, vas a ver si no blasfema contra ti. Entonces el Dios del cielo dijo, bueno, está bien, baja y tócale su cuerpo. Nada más no le quites la vida, haz lo que quiera. Y hermanos, ahí empieza el dilema, ¿no es cierto? Miren ahora. Saben, hermanos, el enemigo cree poder probar su teoría si Dios le da acceso a Job. Una vez que Job descubra que Dios no es un proveedor fiel, la relación va a terminar. Eso creía Satanás. Sin embargo, hermanos, se chasqueó. Porque aunque le causó tanto dolor, él dijo, yo seré fiel hasta el final. Y hermanos, fue una bendición. Se mantuvo fiel hasta el final. Ahora, ¿qué más estaba en juego en la vida de Job? La integridad de Dios. Porque él decía que Dios tiene nuestro servicio, Dios tiene nuestro corazón porque Él nos da. Es decir, a Satanás no le gusta que en la iglesia haya buenos mayordomos. Porque él alega y le dice a Dios, no, lo que pasa es que tú le das todo a la gente y entonces la gente por ese hecho de que tú le bendices, entonces ellos te son fieles. Pero si tú le quitas todo, entonces te van a ser infieles. Pero alabo a Dios esta noche, hermanos, porque Job demostró que todos los que amamos a Dios podemos ser fieles hasta el final. Y como dijera la hermana Huay en uno de sus escritos, aunque se desplomen los cielos, podemos ser íntegros con Dios. ¿Cuántos quisieran ser íntegros con el Señor? Mira, no lo traigo aquí, pero fíjate que debo terminar con lo siguiente. Ojalá que nadie nos separe del Señor, que seamos fieles a Él. Que ninguna cosa nos separe de Él. Te voy a decir por qué. Me llamó la atención el último capítulo del libro de Job. Porque cuando pasa la crisis, Job por un momento humanamente no sabía qué hacer. En cierta manera creo que Satanás lo tentaba a pensar de que Dios era injusto. Pero él no se doblegó. ¿Saben por qué? Al final de la historia, por ahí de los capítulos arriba del 27, dice él, antes solamente yo te podía oír. Váyanme siguiendo, hermanos. Ahora te puedo ver. Antes solo te podía escuchar. Sabía que tú existías. Y saben, hermanos, no estamos hablando de un israelita, estamos hablando de otro pueblo, de Uz, no es Israel. Y entonces, cuando él dice, ahora te puedo ver, ¿qué significaba? Que ahora él sabía que realmente él existía como un Dios lleno de amor. Te digo por qué. Al final dice que el Señor le dio otras hijas. Y me llamó la atención algo, se las dio más bonitas.
A ver qué dije, se las dio qué. Y así dice textualmente la Biblia, eran más hermosas que las primeras. Y los animales fueron duplicados. No cabe duda, hermanos, que vale la pena ser mayordomos del Rey. Dios está ansioso de darnos de su riqueza. Dios está ansioso de darnos sus bendiciones. Mi querido, si tú tienes un negocio y te empieza a fallar, tienes que mirar a Dios. Tienes que pedirle de su ayuda. Si tus ventas han bajado, si en tu proyecto de estudio no sabes qué hacer, si tienes problemas con tus hijos, si tus finanzas o ganancias este año no han sido mucho mejor que el anterior año pasado, tienes que mirar al invisible y saber que Él está dispuesto a darte cosas mucho más allá de lo que tú te imaginas. Yo te invito, hermano, a que seamos fieles juntos. No importa lo que vivamos en este mundo, pero decide algo: profundiza en tu relación con el Señor. Que Dios te bendiga esta noche. No se te olvide una cosa: Dios se complace cuando ve que en su iglesia hay mayordomos fieles. Sé un mayordomo fiel. Que Dios te bendiga. Quiero despedirme de ustedes esta noche con una oración. ¿Quieren colocarse de pie? Pero, ¿sabes? ¿Te puedo decir algo más? Yo no sé cómo la llevas con el Señor. No lo sé. Yo sí sé que también hay hombres muy fieles. Yo ahorita estoy pensando en uno. Lo conozco. Pero lo más importante no es quién es fiel fuera de ti. Lo más importante es que tú seas fiel. Porque la fidelidad tiene que ver con la vida eterna, hermanos. Entonces, yo te quiero hacer una invitación. ¿Hay alguno aquí que realmente quiere ser fiel al Señor, aunque se desplomen los cielos? ¿Habrá alguien aquí? Si hay alguien aquí, yo le voy a pedir que venga aquí conmigo. No importa que sean 3 o 4. Recuerda que la Biblia, cuando empieza el capítulo 1 de Job, dice, y había, ¿qué? Un hombre. Entre multitudes había un hombre. Por eso te invito a ti. ¿Hay alguien que quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero ser fiel a ti? ¿Quieres venir aquí, por favor? Ven. Porque recuerda que si no tomamos decisiones, no hay mucho que hacer. Ven aquí. Alabado sea el Señor, hermanos. No tengan miedo. Y no vengas, no pases porque otros pasan, no. Es un llamado para todos. Yo ansío que llegue el sábado. No para irme, no. Porque quiero que estudiemos a otro hombre de la Biblia. Y usted se va a dar cuenta qué bello es ser un buen mayordomo. Por eso quiero que llegue el sábado. No deje de venir el sábado. Ore por alguien que no ha venido esta semana para que se venga por lo menos el sábado. Vamos a orar, hermanos. Querido Señor, gracias porque tú eres muy confiable. A veces nos pasan o suceden tragedias en nuestra vida y nos hacemos varias preguntas como queriéndote echar la culpa a ti. Pero esta noche hemos aprendido de un hombre como nosotros, un hombre que también nació en pecado como nosotros, pero que
nos enseña que podemos ser fieles en todo a ti. Por eso esta noche te suplicamos que cada uno de mis hermanos que ha pasado aquí al frente se proponga y le ayudes, por supuesto, a ser fiel a ti de manera muy especial hasta el último día que estemos en esta tierra. De tal manera que el enemigo no se ría de nosotros y tú te puedas sentir orgulloso de que tienes hijos como Job en el siglo XXI. Esta noche regresamos a casa. Llévanos con tu bendición. Lo suplicamos todo en Jesús. Amén. Buenas noches. Nos vemos mañana.